capítulo 13, es lo que vamos a abarcar el día de hoy. Y empieza en el capítulo 2:1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Así como Jesucristo les había indicado que estuvieran en el aposento alto todos unánimes, así estaban, ellos siguieron la indicación. Claro que hace 8 días vimos que hicieron cosas que no debían de hacer, que no se les había mandado, pero lo principal que se les había encomendado lo estaban realizando, que era estar unánimes. Ajá. Y me gustaría primero que viéramos el Pentecostés. ¿Qué es el día del Pentecostés? ¿Traen celular? A ver, busquen en su celular. ¿Cuál es el día del Pentecostés? ¿Cuál es el día o qué es? El día del Pentecostés, así, el día del Pentecostés. ¿O qué significa? ¿O cuándo era el día del Pentecostés? ¿24 de mayo? No. Es en los 50 días, ¿no? De la... Ajá, pero vamos a ver por qué era ese día. Ajá, sí marca un número, que es 50 días. Ajá. Según la Biblia. A ver, ¿qué te salió, Michelle? Dice, Pentecostés es el término en el que se define la fiesta cristiana del 50º día del tiempo pascual. Se trata de una festividad que pone término a ese tiempo litúrgico y que configura la culminación solemne de la misma Pascua. Su colofón y su coronamiento. Okay. Fabi, ¿tú qué encontraste? Dice, detalles de la celebración, significado: se celebra la venida del Espíritu Santo, descrito en los Hechos de los Apóstoles como un ruido fuerte y lenguas de fuego sobre los discípulos, capacitándolos para hablar en diversas lenguas. Como liturgia, es el cierre del tiempo de Pascua y se caracteriza por el uso de vestiduras de color rojo que simbolizan el fuego del Espíritu Santo. Fecha: al ser 50 días después del Domingo de Resurrección, la fecha varía cada año. Origen: tiene raíces bíblicas en Hechos 2 y también está conectada con la fiesta judía de las semanas o Shavuot, celebrada 50 días después de Pascua judía. Tradiciones: además de la misa, en algunos lugares se realiza el lunes del Pentecostés, que es festivo en varios países europeos. Ayana, ¿tú qué encontraste? Dice, hay que insistir que las fiestas del Pentecostés es el segundo domingo más importante del año litúrgico, en donde los cristianos tenemos la oportunidad de vivir intensamente la relación existente entre la resurrección de Cristo, su ascensión y la vida del Espíritu Santo. Okay, hermana Ara, ¿usted encontró algo? ¿Mande? No he encontrado nada. Ah, ¿no? ¿Tú, Talis, qué encontraste? ¿O tampoco buscaste? No, sí. Es que sí hay mucha información, ¿verdad? Y luego como que no dice de dónde. El domingo de Pentecostés se celebra el 24 de mayo, marcando el 50º día, 50 días después del domingo de Pascua, incluyendo este último. Esta solemnidad conmemorativa conmemora la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y se celebra siempre 7 semanas después de la Pascua. Aquí, en este pasaje, nos manda a Levíticos 23. Vayamos a Levíticos 23, 15. Dice Levíticos 23, 15. Nos habla de las fiestas solemnes, el capítulo 23. En el versículo 15 dice, y contaréis desde el día que siguiere el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Bien lo decía mi hermana Ara desde el principio. La hermana Ara, tanto dijeron para que llegaran al principio. No, pero sí,
pero nos marcaron otros aspectos importantes, que se nos habla que la celebración o la fiesta del día del Pentecostés va después de la fiesta de Pascua. Primero era la fiesta de Pascua y posteriormente era la fiesta del Pentecostés. Pero también si nos vamos al Antiguo Testamento, la fiesta del Pentecostés también se conmemoraba la entrega de los 10 mandamientos al pueblo de Israel. O sea, había varias cosas que el pueblo de Israel celebraba. También nos habla acerca de los granos que el pueblo de Israel tenía que entregar en esa fiesta. Pero lo que sí tenemos que tener presente es que primero era la fiesta de Pascua, por eso cuando Jesucristo resucitó, la palabra dice, tú eres nuestra Pascua. Que esa era la fiesta, que Jesucristo era su Pascua, la resurrección. El pueblo judío celebraba la Pascua que fue la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud. Por eso cuando Jesucristo resucita ya en el Nuevo Testamento dice, ahora tú eres nuestra Pascua, tú eres nuestra libertad. Entonces, posteriormente del tiempo de Pascua, y lo podemos ver aquí que fue el tiempo de resurrección, viene ahora el día del Pentecostés, que fueron los 50 días después de la resurrección de Jesucristo. ¿Sí fueron 50 días? Yo creo que sí fueron los 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Entonces tenemos que tener presente esto de relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que todo tiene un significado. Ya vimos, en el Antiguo Testamento se celebraba la Pascua, que era la liberación del pueblo de Israel. Se ve reflejado en el Nuevo Testamento como la resurrección de Jesucristo, que Él es la verdadera libertad, va relacionado. Y ahora viene el día del Pentecostés, también una fecha significativa. Entonces vamos a ver qué más nos dice. En este versículo, en el número 1, dice, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos, porque Jesucristo le pedía al pueblo, le pedía a su iglesia unidad. Esta es la base fundamental para que el Señor se manifieste en cualquier actividad, en cualquier situación que viva la iglesia. El pueblo debe de estar unido. ¿Alguien sabe lo que dice Salmo 133? 133, perdón, 1. Mira cuán bueno. Mira cuán bueno. Salmo 133, 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. No nos dice que juntos pero peleando. Porque hay muchos que están juntos pero peleando. Y yo sé que dentro de una comunidad cristiana o dentro de un grupo cristiano, lo dice la palabra del Señor, que va a crecer cizaña y va a crecer trigo. Y la cizaña sirve para el crecimiento del trigo, pero hay de el que sea cizaña. Pero Dios nos manda algo y nos dice, mirad cuán bueno, o sea, mira qué bonito es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ese es como el buen óleo, o sea, ese aceite fresco, ese aceite de la unción. Entonces, aquí Dios nos está mandando a que estemos unánimes, que estemos juntos, que dejemos a un lado los problemas, que dejemos a un lado los pleitos. Yo creo que aquí habemos diferentes tipos de temperamentos, ¿verdad? Están los temperamentos que son pasivos, que son tranquilos, que les hagan los que hagan, todo paz, todo tranquilidad, no pasa nada, aunque se enojen, pero busquen la paz, ¿no? Y están los temperamentos de que son más aguerridos, ¿no? Que les dicen algo, ¿sí qué pasó?
Entonces, nosotros debemos de tener contemplado, somos pocos y yo creo que todos nos conocemos los unos a los otros y sabemos quién es tranquilo, quién tal vez se enoja más fácilmente o más rápidamente. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a mantener un equilibrio en el grupo que tenemos, porque no tan fácilmente nos va a desestabilizar un comportamiento o una contestación que tenga alguien que ya conocemos cómo reacciona desde hace 20 años. Debemos de usar todos esos puntos a nuestro favor para que podamos permanecer unánimes juntos, para que podamos buscar esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ajá. Que nos toleremos los unos a los otros. ¿Sí? Que hay muchas veces que queremos que las personas actúen de la misma manera que nosotros actuamos, pero ahí es donde está la empatía, que no todos vamos a actuar de la misma manera, y yo creo que eso es lo que trae la diversidad en un grupo, porque si todos estuviéramos así aguadillos blandengues, así como que, así como yo comprenderé, pues serían aburridas las cosas, ¿no? Un grupo necesita esa diversidad de temperamentos, esa diversidad de los que son alegres, que son dicharacheros, que les gusta la alegría, que digamos, me acuerdo que en una ocasión, cuando estaba por ahí trabajando en la directiva de damas, alguien quería que se hiciera piñata. Entonces me dice una hermana y dice, no, es que no nos gusta la piñata. Y le digo, mira, a ti y a mí no nos gustan las piñatas, pero están las personas que sí les gustan las piñatas. ¿Y por qué? A causa de lo que a ti y a mí nos gusta, vamos a privar a los demás de lo que les gusta. Entonces, eso es lo que trae unanimidad. Que seamos empáticos. No, ya, no te preocupes ya. No, ya, nomás nos vino a... Inquieta. Que seamos empáticos los unos con los otros y busquemos esa unidad, porque eso fue lo que buscó la iglesia primitiva. Porque podría ser un pleonasmo lo que dice aquí, unánimes juntos. Nos está hablando de que no nada más era un grupo de personas que estaban reunidas, sino que ese grupo de personas que estaban unidas compartían un mismo espíritu, compartían un mismo sentir. Dice la palabra del Señor que tenían todas las cosas en común. Entonces, pues que nosotros también busquemos esa unidad, porque Dios puede hacer cosas maravillosas. Entonces la unidad es esencial para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros como iglesia. Debemos aprender a estar en unidad, tanto en espíritu como en propósito, ya que la obediencia y la unidad en Cristo son claves para experimentar el poder transformador del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestra comunidad. ¿Ven lo importante que es? Es muy importante. Entonces, vamos ahora con la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Dice el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El viento recio y las lenguas de fuego son manifestaciones visibles del poder de Dios. Hay hechos tangibles y hechos intangibles. ¿Cuáles son los hechos intangibles? Es como el aire, que lo podemos sentir pero no lo podemos tocar. Algo tangible es algo que puedo tocar, algo que puedo ver. Aquí cuando nos habla que les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, fue un hecho tangible, algo que ellos pudieron ver, algo que ellos pudieron experimentar. ¿Amén? Sí.
Entonces, cuando nos dice que había lenguas de fuego sentándose sobre cada uno de ellos, ¿cómo se imaginan ustedes esta situación o este acontecimiento? Porque vemos ilustraciones donde vemos llamitas, ¿no? Cuando nos ilustran este acontecimiento, ¿ustedes creen que sí haya habido literalmente fuego arriba de cada uno de ellos? ¿Qué piensan? Es que el fuego es un símbolo del Espíritu Santo. Puede ser que, o sea, nombren como fuego, no es literal, sino que, o sea, lo como se siente cuando el Señor está ahí, por eso dicen de fuego. Pero como que a lo mejor no tenían fuego de verdad, sino que era el fuego del Señor que estaba dentro de ellos. Porque el Espíritu Santo pues ya había llegado y ellos ya tenían la manifestación de las lenguas. Entonces por eso a lo mejor dice ahí que ese fuego. Hermano Roberto, como que quiere hablar usted. La adivinación está muy bien. Yo creo que dice que alrededor de ellos había gente hablando de ellos que creían que estaban llenos de mosto, que creían que estaban mal. Entonces, eso me refiere a que había testigos. Sí. Y un testigo no puede ver lo que está dentro de uno, sino lo que está en el exterior. Entonces yo creo que sí era una manifestación tan grande y tan nunca vista, que yo creo que sí, sí había algo así arriba de ellos. No sé si fuego, pero que había algo, yo creo que sí había algo. Sí. Pues estudiosos de este tema dicen que ellos consideran que sí había algo que se veía para que fuera testimonio, como lo dice mi hermano Roberto, para que fuera testimonio para los que lo estaban viendo, para quien lo estaba contemplando, porque ese es primero viene el viento. Primero viene más bien un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Posteriormente dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir asentándose? Pues cada uno hablaba, ¿no? Diferente. Que estaba, también la gente estaba asombrada porque les dice ahí que les oían hablar en las que no eran su idioma, se puede decir, ¿no? Que todos estaban hablando en diferentes lenguas. Así es. Miren, veamos, asentándose quiere decir establecerse o fijarse en un lugar o depositarse en algo. Entonces, sí nos habla de algo más, un hecho más físico. Axel, ¿te vas a quedar de la clase? Bájale. De un hecho más físico, más tangible, que las personas podían dar testimonio de lo que estaba sucediendo, porque fue la primera manifestación del Espíritu Santo sobre la tierra. Fue la primera. No, Tony, no le muevas a ellos. Ahorita espérate. Fue la primera manifestación que había del Espíritu Santo, que se estaba derramando sobre los discípulos de una manera que nunca antes había sucedido. El Espíritu Santo sigue siendo una presencia poderosa en la vida de los creyentes. Al igual que los discípulos, estamos llamados a ser testigos del poder del Espíritu Santo, que no solo da la capacidad de hablar de Cristo, sino también vivir transformados por Él. La palabra del Señor nos habla, así parafraseando, ¿de qué te sirve hablar en lenguas
si no demuestras el amor que hay en ti. O sea, ¿ustedes creen que alguien que habla en lenguas puede odiar a una persona? Sí, bueno. Sí. Sí. Bueno, yo conozco Ya gente no que lo sí. vuelvo a hacer. Yo no lo vuelvo a hacer. Es su opinión, pero yo sí conozco personas, por eso digo que sí. Sí. Feo, ¿verdad? Es que podríamos decir es una incongruencia, ¿no? ¿Cómo va a estar el Espíritu Santo sobre ti y vas a odiar a alguien, perdón? Pero la palabra del Señor lo dice, ¿de qué me sirve hablar en lengua si no tengo amor? Sería ser como un metal que está sonando solamente. De que el Espíritu Santo está mostrando que existe, porque eso también, la manifestación del Espíritu Santo en la vida de las personas muchas veces es para que la misma persona crea en el poder del Espíritu Santo. A lo largo que nosotros hemos estado dando clases a personas que son nuevas, que es la doctrina prebautismal, tenemos varios testimonios de personas que dicen, es que yo ni siquiera creía en las lenguas. Y yo ni siquiera pedí hablar en lenguas. Y el Señor y el Espíritu Santo me bautizó con su Espíritu. Le digo, para incredulidad, para contrarrestar esa incredulidad en ti. Porque hay muchos que yo me acuerdo cuando era adolescente, ¿cómo le pedí al Señor que me bautizara con su Espíritu? Nada más no me hacía caso. Más sin en cambio hay personas que no lo piden, pero lo reciben. Pero es para vencer su incredulidad, porque solamente de esa manera pueden creer que está el Espíritu Santo, que existe el Espíritu Santo. Entonces, pues es un poder sobrenatural. Y aquí lo dice la palabra del Señor, que en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Ustedes qué piensan respecto al hablar en lenguas? Porque hay como que una polémica en cuanto al hablar en lenguas. Muchos dicen, no debes de hablar en lenguas porque hay, en una de las cartas está que Pablo les decía, si no hay intérprete, pues vete a tu cuarto y habla en tu cuarto lenguas. Y hay quienes no les permiten hablar en lenguas dentro de la congregación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes piensan que es válido hablar en lenguas dentro de un servicio? Yo lo que pienso es esto. Yo cuando estaba en los servicios, de repente salían, yo no era que quisiera. De repente salen las lenguas porque está el Espíritu ahí, el Espíritu es el que... Yo no las podía... Sí tenía control después de un ratito, porque tenía que estar así, tenía que seguir en alabanza, pero yo no las podía, yo no las sacaba porque yo quería. O sea, el Espíritu ahí las ponía. Sí. Por eso, bueno, esa ha sido mi experiencia de siempre. Claro. Cuando yo estoy así en la alabanza, salen, pero no porque yo quiera. Sí, porque el Espíritu Santo está ahí. Y sí las puedo controlar porque tengo que seguir hablando, seguir ministrando, seguir en otras cosas, pero ellas salen solas, no es que yo quiera. Claro, claro. ¿Alguien más tiene otro comentario respecto a este particular? Yo creo que sí. Vamos, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno, los tres son Dios. El Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Y Él hace y deshace como mejor le parece, ¿no? Porque, vamos, como dice el hermano, Él se puede manifestar en el momento en que Él quiere, sobre quien Él quiere, ¿no? Entonces, se dice que esto es para aquellos incrédulos, pero también puede ser porque, por ejemplo, el hermano está dirigiendo y algún incrédulo está ahí y oye, ¿sí? Puede hacer que el Señor a través de eso haga una obra.
¿no? Pero también puede ser lo contrario. Hay muchas gentes, sobre todo en las iglesias grandes, en las que pues, es un tema muy polémico, pero en ocasiones se cree que ni siquiera es el Espíritu Santo. Yo he estado en iglesias en las que pareciera que es el Espíritu Santo y que inclusive uno oye y se goza. Pero cuando se ve el testimonio de aquella iglesia o de aquellas personas que están hablando en lengua, pues uno la verdad lo llega a dudar que sea en realidad el Espíritu Santo, sino sea alguna otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que son cuestiones que a nosotros no nos corresponde juzgar, más que cuando el Señor nos las hace saber en una certeza total, ¿no? Porque inclusive se dice que la única cosa que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo, hasta donde yo tengo conocimiento, es el creer en Él. El que no lo vemos, pero ahí está tangible y se mueve, ¿no? Entonces, no nos queda a nosotros juzgar muchas veces quién sí y quién no, más que cuando el Señor nos lo revela con toda certeza. Pero de ahí en fuera yo creo que no podemos juzgar quién sí y quién no, ¿no? Más que también el Señor nos dio sabiduría y nos ha dado inteligencia, y más al cristianismo de hoy en la actualidad, ¿sí? Y hay muchas gentes que en las iglesias, sobre todo en las iglesias grandes, que hablan supuestas lenguas cuando solamente lo hacen por vanagloria y para demostrar que sí son, ¿no? Entonces, digo ahí, el Señor nos ha dado sabiduría e inteligencia y no nos los está revelando Dios. Pero si yo estoy viendo que una persona lo está haciendo con toda alevosía y ventaja, pues entonces ya no espero que Dios me revele, simple y sencillamente es. Claro, y es que ahorita en la actualidad hay escuelas de cómo hablar en lenguas. Hay iglesias que de hecho los líderes les enseñan cómo y habla así para que seas lleno, como que dándole una ayudadita al Espíritu Santo. Pero no, sabemos que no es de esa manera. Y bien hablaba ahorita nuestro hermano Roberto acerca de la blasfemia. La blasfemia es adjudicarle una manifestación del Espíritu Santo a Satanás. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Bien decía él, mejor a veces me ahorro mis comentarios, ¿no? Si no sabemos o si el Espíritu Santo no nos da este discernimiento para saber si es una obra o del Espíritu Santo o una obra humana o una obra de Satanás, porque también hay lenguas humanas. O sea, hay lenguas satánicas. Hay lenguas también humanas que son las aprendidas. Ajá, que el Espíritu Santo no te está bautizando, pero como conoces las lenguas que da el Espíritu Santo, es por imitación. Y están las lenguas que da el Espíritu Santo, son ese tres tipos, lenguas angelicales, también hay lenguas angelicales. Hay lenguas que son en otro idioma. Entonces, por eso debemos, bien lo decía el hermano Roberto, tener cuidado. Yo sí he escuchado a 2 que 3 por ahí que no me gustan sus lenguas. Yo también. Que digo, Como que siento escalofrío, como que siento... Yo digo, ay, no. Pero yo creo que también ahí Dios nos da a todos ese es el discernimiento. Porque Exacto. sí, experiencias yo también he tenido así como que las lenguas que vienen de Dios como que te edifican, te motivan, y las lenguas que yo no digo que no sean de Dios porque es igual, sabemos que no se puede hablar,
ese es el pecado que dice que Dios no te perdona. Ujú. Pero como que uno mismo siente que Que están no raras, es- que están raras. Exacto. Porque exacto. acá donde íbamos antes, bueno, en la fuente, llegó un muchacho, pues, de repente, así, era nuevo, Ujú. y por andar con alguien de ahí, de esa iglesia, él empezó a imitar las lenguas. Y pues todo el mundo se daba cuenta que era imitado. Imitación. Entonces, Ajá. sí hay otras personas que, pues no sé cómo en qué sentido las hablen, pero como que uno siente que no es de Dios, pero bueno, yo en lo personal digo, pues sean de Dios o no, allá ellos, ¿no? Ay, Dios, Yo claro. no puedo decir, pero sí se siente. Pero sí, está el discernimiento. Ajá. También hay que el Espíritu Santo te da discernimiento para saber, ¿no? Porque ay, se siente así como que Siente luego, raro. sí. Es como en la profecía, ¿no? Bueno, ya es otro tema, Pero pero va igual relacionado. uno siente cuando la profecía viene de Dios y cuando no. Ujú, exacto. Automáticamente se da uno cuenta, porque si es el espíritu, todos se callan Ujú. sin que sea lo que tenga que decir uno que se calle, no, todos. Todos se callan. callan, exactamente. Y aún así dice la Biblia que hay que saber reconocerlo, Ajá. que hay que... Los tres, que se me fue la bolita de la mente. los tres puntos que hacen que sea válida una profecía, Ajá. que es exhortación. Exhortación, educación y consolación. Ajá. Consolación. Sí debe de tener esos elementos. Sí. Y ahí sí, de la profecía sí nos muestra la palabra que debe de tener esos tres elementos para que nosotros identifiquemos una profecía. Ahí no, o sea, también se lo deja el Espíritu Santo, pero también ahí nos da unas herramientas de cómo nosotros podemos saber que una profecía es de Dios. Y creo que al último la firma del Señor, y eso no puedes, ¿cómo te diré? O sea, no puede tener falla Claro. en una profecía. Ujú. O sea que No podemos callar al Espíritu Santo. Hay quienes no están de acuerdo en que se hable en lenguas dentro de una reunión en la congregación porque dicen, espantan a los nuevos creyentes. Pero pues aquí, ¿para qué fueron las lenguas? ¿Para qué fue esa manifestación? Para que los que no creían pudieran ver que era algo o poder del cielo que estaba ahí. Claro que todo debe de ser, así lo dice también la palabra del Señor, decentemente y en orden. Todo debe de tener un orden. Porque yo lo considero así, ¿no? Porque Pablo les pedía que si no tenían nada bueno que decir, mejor se guardaran sus palabras para su casa. Las primeras manifestaciones del Espíritu Santo eran en multitudes de 3,000 y 5,000 personas. Imagínense todos hablando en lenguas. Yo me acuerdo que la primera vez que recibí al Espíritu Santo fue algo muy fuerte, que me salía voz de no sé dónde. Y bien uno lo puede controlar, pero uno no lo quiere controlar. Y hasta luego por eso somos, en una ocasión yo tenía una discrepancia con una hermana, ¿no? Me dice, ay, es que yo hablo bien despacito lenguas. Y yo le hacía una similitud, le digo, mira, también las lenguas son conforme el carácter de la persona. Le digo, hay personas que se ríen discretamente, hay personas que se ríen mediamente, pero hay personas que se ríen escandalosamente. Y aunque lo quieran controlar, no pueden. En el caso de las lenguas sí se puede controlar. Pero las primeras experiencias es algo que puedes, pero no quieres, porque es un fuego y algo muy fuerte que sientes en ti. Entonces, imagínense ese lugar de 3,000 y 5,000 personas, todos hablando en lenguas. ¿Cuándo iba a haber la palabra? Yo pienso que ni siquiera daban oportunidad para que fuera presentada la predicación. Entonces, por eso Pablo estaba poniendo un orden para que ahora sí que todo el programa que llevaban se pudiera realizar en orden. Pero también hay otra situación. Vayamos ahí a 1 de Corintios 12:10.
habla acerca de los dones espirituales. Mm, 12 desde el 7. Pero cada uno les es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí están los dones: palabra de sabiduría, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Veamos, aquí nos vamos a enfocar: diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Hay hermanos que tienen este don que es diversos géneros de lenguas, o sea que pueden hablar ahorita una lengua y posteriormente hablar otra, o en la misma movimiento del Espíritu Santo en su vida, tal vez diferentes tipos de lenguas. Pero no es Dios, tal vez el Espíritu Santo no le dé a esta persona también el otro don, que es la interpretación de lenguas. Puede ser que esta persona sí tenga esos dos dones, el género de lenguas e interpretación de lenguas, que pueda, así como habla las lenguas, la interprete. Pero también puede ser que una persona solamente tenga el don de hablar en lenguas y no el de la interpretación. Entonces, aquí nos da un parámetro para decir si puedo hablar en lenguas dentro de la congregación, porque es un don que Dios me ha dado, el hablar en lenguas. ¿Sí? Entonces, nosotros no le debemos de poner un alto al Espíritu Santo, porque nosotros mismos contristamos al Espíritu Santo al decirle: no, aquí no vas a hablar en lenguas porque se van a espantar las personas. Nosotros mismos le ponemos un alto al Espíritu Santo. Nosotros mismos ponemos un límite. Entonces, debemos de permitir que, así como ese día que estaban, ¿cuántos eran? 120. Los 120, ¿se acuerdan de la canción, verdad? Qué fuego. Así como ese día que estaban los 120 reunidos y recibieron el Espíritu Santo, que estaban unánimes juntos, que nosotros también busquemos esa llenura del Espíritu Santo, porque lo necesitamos. Necesitamos ese fuego, necesitamos ese don del Señor. ¿Sí? ¿Hace cuánto que no hablamos en lenguas? Vamos a hablar con Nadia. Debemos de buscar esa llenura del Espíritu Santo, porque no quiere decir que no tengas al Espíritu Santo en tu vida, porque muchos dicen: no he hablado en lenguas, entonces no tengo al Espíritu Santo en mí. Sí tienes al Espíritu Santo en ti, pero el hablar en lenguas es la evidencia de que el Espíritu Santo está en tu vida. ¿Sí? Esa es la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti. Por ¿Sí? eso, perdón, Sí. por eso se cree que es para que la gente no dude, o para aquellos que dudan, porque en sí tenemos el Espíritu Santo todos, hablen o no hablen, aquellos que han aceptado al Señor Jesús, pero el hablar en lenguas es lo tangible, Tangible. La evidencia. es la evidencia de que tenemos el Espíritu Santo. Pero vamos, hay gentes que no hablan en lenguas, ¿No? pero son cristianos y tienen el Espíritu Santo. Claro, y no sabemos por qué. ¿Por qué no hablan en lenguas? Ahora, perdón, Sí. ahora también, en los primeros versículos que se leían, decía que estaban todos unánimes juntos, ¿sí? Y era antes, se acababa de ir el Señor y estaban todos unánimes juntos, ¿sí? Decías tú Ven hace un acá, rato, vénganse aquí. parece un pleonasmo, Aquí este espacio, vengan. pero la palabra unánime
significa, viene es una palabra compuesta, ¿sí? Entonces, unánime, ¿sí? Estaban en un mismo espíritu, ¿sí? Creyendo en todo lo que Jesús les había dejado dicho, ¿sí? Ahí todavía no conocían el Espíritu Santo, pero estaban unánimes, todos creyendo en lo que Él les había dejado como estatutos, como una regla, como una ley. Estaban todos ahí unánimes. Y juntos, pues quiere decir que ¿cómo decía el otro versículo que leíamos? ¿El de mirar su mano? No, que también hablaba de juntos unánimes, quiero decir, juntos unánimes. Entonces, no es un pleonasmo, sino es el hecho de que ellos estaban ahí. Una vez que el Espíritu se manifiesta a todos ellos, aquellos 120, entonces, habían conocido a Jesús, no habían conocido el Espíritu Santo. ¿Y cómo iban a creer en el Espíritu Santo si no era viviéndolo? Entonces, se tuvo que haber manifestado a ellos para que su incredulidad en cuanto al Espíritu Santo, el prometido, el que Él les había dicho que vendría, se manifestaría. Entonces tenía que manifestarse sobre todos ellos para que quitaran esa incredulidad acerca del Espíritu Santo, el que ahora iba a estar gobernando sobre ellos. Sí. Y ya se me olvidó lo que les iba a decir. ¿El punto principal? Sí, algo iba, pero sí me olvidó el cambio. ¿No te acuerdas? Yo solamente, yo quiero decir algo, ¿no? ¿Cuánto tiempo duraría un servicio? Porque ahorita, pues cada vez yo los veo que se reducen más, ¿no? Porque la gente pues trabaja y tantas cosas, ¿no? Y no quieren que los cultos sean largos. Pero ¿cuánto duraría un culto? Como unas 4 o 5 horas. ¿Verdad que ellos tenían su adoración a Dios? O sea, Celeste Eutico se quedó dormida, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ajá. Entonces yo lo que pensé fue esto, que sí tenían que callar a los hermanos. Claro, porque estaban hablando y no dejaban que predicaran. Yo pienso que no era por malo, sino porque debía de haber un orden. Porque no había como un orden que establecía, por ejemplo, y el hermano estaba hable y nadie entendía lo que decía. Pero se sentía el hermano bien prendido. Él se sentía como que se quería seguir ore. Pero los hermanos volteaban a verlo, ¿no? Déjenme escuchar. Pues es que oímos al predicador o oímos al hermano que está allí hablando en lenguas. Entonces yo pienso que por eso Pablo tuvo que decir, ¿no? Que mejor prefería hablar en lenguas allá en su cuarto, porque era privado y ahí podía estar toda la noche si quería. Y acá en el templo, pues no, porque necesitaban escuchar palabras. Bueno, es mi opinión, ¿no? Sí. Y que también yo creo que hay personas de ser o de espíritu muy, muy frágil, muy sensible, que no pueden controlarlo. A una ocasión a mí me tocó ver un niño que empezó a hablar en lenguas en el culto, no después de la predicación, nada. Empezó a hablar en lenguas, estaba en el altar, el niño como de unos 8 o 9 años, a decir. Y terminó la predicación y él ahí orando en el altar en lenguas. Despidieron y él hablando en lenguas. Se lo llevaron cada quien así agarrado del brazo. De cantarito. Porque él se fue a su casa orando en lenguas. No podía detenerse. Le hablaban que ya se detuviera y no. Y se lo llevaron. Y yo creo que hay gente que, como él, que es su niño, hay gente que su espíritu es muy débil, muy sensible. Y pues no puede. Claro. No, sí. Sí, porque es una manifestación muy fuerte y hay algunos que hasta queriendo tal vez no lo quieren, ¿no? Dejar.
Pero sí, también me acuerdo de un testimonio que en una ocasión nos daba el hermano Abel Santiago, que en las vigilias de allá de los jóvenes, los papás literalmente se tenían que llevar a los muchachos hablando en lenguas a la casa, porque ya era muy noche y nada más, no podían terminar, entonces que se los tenían que llevar así, y ya pues yo creo que en el camino ya se iban Se les iba. controlando, porque sí hay manifestaciones del espíritu muy fuerte, y creo Sí. que nosotros mismos o la misma vez en la congregación ha impedido ese mover del Espíritu Santo o lo entristecemos, o sea, el que te digan, no hables en lenguas, o sea, a veces hasta del púlpito sale, no hablen en lenguas porque debe de haber un orden, no hables en lenguas porque si no tienes interpretación, mejor háblalas en tu casa. Todo eso entristece al Espíritu Santo, es Ahora, contristar al Espíritu Santo. ¿puedo decirles algo? Bueno, eso ya se los puedo decir ahorita. Pero el hermano Morales siempre tenía discusiones con mi esposo, con tu papá, porque decía que por qué no había esa manifestación en la iglesia. O sea, él siempre que venía decía, es que no puedo creer, que por qué no hay gente que habla en lenguas, por qué no se manifiesta el Señor así de un poder sobrenatural. O sea, si hay sanidades, hay prodigios, hay muchas cosas, pero lo que él no veía es que la gente se parara por acá a orar en lenguas, otro por acá, otro a interpretar. Dice, es tanta gente, le decía él. Y decía, pues mire Morales, le decía, pues ¿por qué no estamos en su iglesia? Dios se manifiesta como él quiere. Me decía a mí, no, pero es que Toño tiene que ver eso. Y yo sí siempre me quedaba pensando, pues el hermano tiene razón. ¿Por qué no en Damasco no hay esa manifestación? Solamente la hubo como 1 o 2 veces así. Pero ahora lo entendemos ya. yo pienso que es por eso, ¿verdad? Yo tengo otro punto de vista respecto a este particular. El Espíritu Santo también se tiene que manifestar dependiendo de la cultura de las personas o de las prácticas que hay en ciertas regiones. Por ejemplo, en Islas Vírgenes, allá donde estaba el hermano Morales, era un lugar donde se movía mucho el vudú, la magia negra. Entonces era necesario que hubiera manifestaciones muy, muy fuertes del Espíritu Santo para hacerles saber a esas personas practicantes. Porque aquí, pues hasta la fecha yo no conozco, por ejemplo, aquí un vecino que practique vudú o algo, más sin en cambio ya están en contacto estrecho con esas personas. Entonces las manifestaciones del Espíritu Santo Sí, deben de ser más fuertes con esa línea para no acercarme a ella. Sí las hay. Y pienso que tiene que ver mucho eso, la cultura de las personas, porque allá en Las Vírgenes o en Estados Unidos es muy común, incluso lo vemos en internet, y si tú ves una manifestación del Espíritu Santo, por ejemplo, que hay hermanas aquí dice que se están despeinando, ¿no? Cuando vinieron las nueras del hermano Morales, yo me acuerdo que yo me quedaba así perpleja, ¿no? Porque la esposa del hermano Morales se tenía que parar en la entrada de donde las metía todas así en la banca, ¿no? Y ella se ponía al final para no dejarlas salir, porque empezaba la adoración o la administración y empezaban a dar vueltas. Y si nosotros vemos ahorita eso, decimos, no, eso no es de Dios. O si lo ves en internet, dices, eso no es de Dios. Ahí podríamos entrar en lo de la blasfemia, ¿no? Porque no es una manifestación tal vez a la que nosotros estamos acostumbrados a ver, pero en otras regiones sí es así por la misma incredulidad y por la misma pues influencia satánica. Pero tampoco hay la manifestación así tranquilos. No, No se ve, tampoco en casa de oración, porque van a decir, ay, que quién sabe qué, ¿no? No, o sea, tampoco allá. Puede ser que sea el tiempo, ¿verdad? El tiempo que estamos viviendo, que los corazones se enfrían mucho, ¿verdad? Y que no quieren la manifestación del Señor. Y aparte, pues, yo también he visto, luego estoy viendo ahí en el Face cómo están alabando y bien contentos y así, no danzando, ¿no? Pero se les ve esa alegría al cantar, al adorar, pero nosotros estamos así como que en modo
pasmado. Pero es que sí hay que, sí, bueno, debe de haber algo en lo que el Señor nos haga sentir y decirnos, ¿no? Porque yo he visto iglesias así en las que la mayoría hablan en lenguas y son iglesias que tienen hasta cultos satánicos. Sí. Y la gente se ve alegre, ¿Qué cosas, verdad? se ven bien, pero sin embargo la finalidad de estas iglesias aparentan ser iglesias cristianas cuando su finalidad es el satanismo. Claro. ¿No? Entonces, estamos diciendo de todo esto y yo creo que el Espíritu Santo sigue siendo el Señor, es el dueño. Muchas veces yo creo que al Espíritu Santo como que se le minimiza, ¿no? Sabemos que Dios está en los cielos, sabemos que Jesús vino y entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros, y oímos del Espíritu Santo, pero decimos así como que está quieto, como que está guardado, como que está ahí alejado, cuando el Señor yo creo que se puede hacer y manifestarse como mejor le parece a Él, ¿no? En quien quiere y como quiere. No es precisamente que en algunas personas, inclusive en una ocasión fui a una iglesia en la que yo hasta la fecha tengo la idea de que ellos tenían algo muy especial como un don de música o de canto, no sé cómo habrá sido, porque se veía una iglesia así tan parejita, tan bonita, los cantos que estaban entonando, todos, y eso es muy difícil que se oiga. Es muy difícil que se oiga y toda la gente así parejita, ahora sí que al unísono, todos. Entonces, yo creo que puede el amor de Él, de Dios, o en este caso del Espíritu Santo, puede ser tan grande que puede hacer que la manifestación de Él por ejemplo, con la iglesia del hermano Morales, que él era su anhelo, que todos estuvieran hablando así, cumplirle el anhelo de ese hombre que era un siervo de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que puede manifestarse el Espíritu Santo así como en esta iglesia que todos cantaban así tan bonito, manifestarse ya sea en todos juntos o en diferente forma o como mejor le parezca a él, ¿no? Inclusive, no sé si a ustedes les pase, pero por ejemplo, yo en mi mente estoy entendiendo lo que estoy orando en lenguas. No me es desconocido lo que estoy hablando. O sea, están los dos dones. Ajá, entiendo lo que estoy diciendo. Sí, era lo que veíamos ahorita, que uno tiene el don de hablar en lenguas y otro don es la interpretación de lenguas. ¿Se le puede decir de interpretación en este? Sí, porque él entiende lo que está diciendo. Yo, por ejemplo, hablo en lenguas y no lo entiendo. Yo no hablo así en lenguas así como palabras hebreas y no sé qué tal. Yo nada más hago como, no sé, un sonido y como muy rápido y sé que es la presencia de Dios y sé que estoy adorando a Dios. O sea, yo sé que estoy adorando a Dios. No sé qué estoy diciendo, pero lo estoy adorando. Eso sí lo entiendo. Pues es que eso es porque veamos más abajo lo que dice en el versículo 11, nos vamos a ir muy abajo, pero vean ahorita referente a lo que dice la hermana Silvia. Nos hace una lista de las personas de las regiones donde estaban, que estaban presentes en ese lugar, pero en el versículo 11 dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, en el Hechos 2:11. Ah, ok. Ajá. Esto es por el comentario que hizo mi hermana Silvia, que ella sabe, que no sabe lo que dice, pero sabe que está adorando a Dios, y precisamente eso es lo que estamos diciendo o lo que estamos haciendo al hablar en lenguas, porque aquí dice, oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, eso es lo que uno habla en lenguas, las maravillas de Dios. Cuando no hay un mensaje a la iglesia, que aquí podría ser el de profecía, o que no hay interpretación de lenguas, pues aquí viene
que cuando no hay interpretación y cuando no sabes lo que estás diciendo, pues estás hablando maravillas de Dios, porque aquí lo dice específicamente. Entonces muchas veces no es necesario que nos aferremos a conocer lo que estamos hablando en lenguas, porque estamos hablando maravillas de Dios. Nada más tal vez nos tocó un don, ¿no? Que es el hablar en lenguas. Pero pues no somos tan bendecidos como el hermano Beto que tiene. Que la otra vez estaba bromeando Irra y me estaba diciendo, hermana, fíjese que yo digo una palabra, o sea, porque dice, yo no quiero que me lo vaya a tomar a mal, pero quiero que platicar con ustedes. Dice, ¿será hablar en lenguas, hermana, que habla así? Y digo esta palabra, porque yo he dudado, hermana. Y le digo, no, pues sí son lenguas. Dice, ¿y cómo se me graba lo que digo? Dice, y luego ya lo podemos decir. Le digo, pero lo que pasa es que cuando tú estás en el espíritu y hablas cualquier palabra, pues es en el espíritu. Pero si no es la imitación de lo que estás hablando. Ahora, cuando se habla con fluidez, un idioma, ya es los géneros de lenguas. Porque se habla completa las frases y después viene la interpretación, ya sea en la mente o por la misma palabra en español en este caso, porque pues es el idioma que nosotros entendemos. Entonces, yo creo que por eso había tantas cosas. Imagínense, si había 3,000 gentes o 5,000 ahí hablando. Qué difícil, ¿no? El control de tanta gente y que tantos estaban hablando allí a la vez y... No, y aparte, pues también hemos visto que si eran 3,000 personas, ¿cómo le hacían para que escucharan todos? Si nosotros necesitamos micrófono. Ahora, lo bonito de esto, lo bien difícil, no sé si será bonito o difícil, que cuando empezó la manifestación, dice que hubo un estruendo bien duro, ¿verdad? Imagínense como si hubiera explotado un tanque de gas o algo así. Y dice que por eso empezaron a venir toda la gente a ver qué era lo que pasaba, ¿no? Entonces la manifestación a través de que bajaban lenguas de fuego y empezaban a llenar a la gente, ¿no? Imagínense, 5,000 o más personas ahí así, con todo eso, con sus manos levantadas. Ay, no, qué fuerte. Hay quienes creen que estaban en lugares estratégicos donde había acústica en el lugar, eco, que podía llegar la voz de la persona a multitudes. Porque imagínense, hablar en un auditorio que quepan 3,000 personas, pues ¿cuándo te van a escuchar? Sí. Más en cambio, ellos tenían que estar en lugares estratégicos donde hubiera una buena acústica o donde el sonido tal vez corriera para que las personas pudieran escuchar. Ahora imagínense, todos hablando en lenguas, ¿cómo se iba a oír todo eso? Pues no iban a dejar que la palabra se escuchara. O cuando había interpretación de lenguas, no iban a permitir que hubiera esa interpretación de porque lenguas. los mensajes eran larguitos, ¿verdad? Por ejemplo, el de que sigue del capítulo que viene del 3, donde Pedro habló, no, pues sí estaba largo. Era un sermón. Fue un sermón largo. Entonces yo digo que si estaban varias horitas ahí a escuchar, ¿no? Sí, claro. Y aquí en esta porción bíblica no nos habla acerca de que estaban hablando profecía, ¿eh? Porque la profecía es otra situación. Aquí solamente fue la manifestación del Espíritu Santo y aquí se dice lo que estaban hablando, que solamente estaban hablando maravillas de Dios. Algo que quiero decir, el domingo sí tuvimos palabra profética allí, ¿eh? Ya estaba el Señor y nos habló del pulimiento, que tenemos que ser pulidos. Entonces, eso es. Yo creo que no necesariamente tenemos que durar 4 horas, ni tanto tiempo para que Dios nos hable. Yo creo que nos puede hablar rápido. Sí. En el versículo 7 de Hechos 2,
Dice, estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Es como diciendo que los mexicanos están hablando árabe, ¿no? En una reunión así. Tampoco no son en esa. Y que estén unos árabes por ahí, dicen, pues esos son mexicanos, ¿qué hacen hablando árabe? ¿Qué les pasa? Pero fíjense de cuántas nacionalidades había. En el versículo 9 dice pardos, medas, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigilia y en Pafilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Vean cuántas cuántos tipos de lenguas había ahí, de idiomas había ahí, y todos hablando maravillas de Dios. Por eso ellos estaban atónitos, estaban perplejos de la manifestación del Espíritu Santo que estaba ocurriendo en ese lugar. Amén. Entonces, ¿qué nos lleva a todo esto? Que nosotros debemos de buscar esa llenura del Espíritu Santo. Debemos de buscarla. Pero no nada más buscar la llenura, sino que nuestro interior refleje lo que hablamos. Porque esta iglesia primitiva, como lo vemos en el versículo 1, estaban todos unánimes juntos. Más adelante vamos a ver que compartían todas las cosas. Si eran 120, imagínense, ustedes, si a veces estamos en un grupo de 20, 30 personas y ya tenemos discrepancias en alguna cosa y ya nos enojamos, o ya me levantó tantito la voz, ¿qué te pasa? O los sentidos, ¿no? Que nada más le hablan muy fuerte y ¡ay, ya me vi! Yo pienso que tal vez sí había esas situaciones más, sin en cambio, como tenían un mismo objetivo, como tenían todas las cosas en común y tenían el amor de Cristo en sus vidas. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el amor borra multitud de fallas, multitud de defectos. El sensible no se volvía tan sensible porque tenía el amor de Cristo y decía, pues tal vez no me gritó a propósito, ¿no? Aunque lo haya hecho tal vez, ¿no? Es que fue un plan con maña, ¿no? De Dios. Porque cuando estaban ellos, cuando veían a todos ellos hablar tantas nacionalidades, Claro. estaban testificando. Era un testimonio. Estaban testificando de la grandeza de Dios, de todas las cosas maravillosas que Dios hacía. Pero no solamente estaban testificando de las cosas maravillosas que Dios hacía, sino que también los oían hablar en un idioma tan perfecto, que yo creo que más perfecto que el que ellos traían. Mismos hablaban. Ajá, entonces era un plan con maña de parte de Dios, que estaban testificando y viendo algo asombroso, ¿sí? En cuanto a toda la gente y en cuanto, por ejemplo, a la acústica que decías tú, yo creo que hasta en eso había algo maravilloso. Claro. Porque, por ejemplo, Jesús cuando predicaba, y que también predicó a multitudes, predicó hasta a la orilla del mar, y que en el mar no se oye nada, hay mucho viento y están las olas del mar y todo, y cómo lo oían. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que con ellos también de igual manera era algo tan asombroso, su voz, el que testificaran en un idioma perfecto, sí, y el que estuviera tanta gente hablando en tantos idiomas, que antes no se había visto algo así. Claro. ¿No? Entonces, estaban juntos, unánimes, con un mismo propósito. El hacer que el Espíritu Santo se manifestara para que todos conocieran y vieran que ahora ya no está Jesús, sino ahora está el Consolador. Amén. Así es. Y bueno,
para concluir, pues no podía faltar la piedra en el arroz. Esta porción bíblica. En el versículo 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Por eso les decía que no podía faltar la piedra en el arroz. Porque siempre, y hasta es una frase que luego decimos, ¿no? Cuando hay bendición, va a haber oposición. Porque imagínense, ¿cómo fue esa manifestación? Habían tantas personas ahí que estaban escuchando su lengua en personas que no era su lengua nativa, estaban escuchando hablarlas a la perfección. Y decían, se burlaban de ellos, dicen, están borrachos, están mal. Entonces, hasta es un indicativo cuando está la presencia de Dios en la vida de un cristiano, siempre va a haber alguien que moleste. Siempre va a haber alguien que se oponga. Siempre va a haber alguien que hable mal. Eso va a ser siempre, porque esta fue una manifestación asombrosa. Y no faltó quien estuviera molestando, porque ahí también estaba el enemigo, mostrando su inconformidad. Entonces debemos de saber que cuando hay manifestaciones del Espíritu Santo en nuestra vida, siempre va a haber también esa piedrita, ¿no? Molestando. Pero también eso debe de ser un indicativo de que vamos por un buen camino, de que la presencia de Dios se está moviendo en nuestra vida. Y lo decía hace rato mi hermano Roberto, somos un grupo de hermanos que no somos niños fluctuantes, que somos personas con madurez espiritual. Y tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo para poder cumplir la misión que Dios quiere que cumplamos, porque si estamos aquí, si hemos salido de un lugar, no es nada más para salir y estar tristeando y estar llorando. Es para hacer algo nuevo, porque así lo dice Dios en su palabra, yo hago nuevas todas las cosas. Entonces, buscar esa llenura del Espíritu Santo para saber el camino que debemos de seguir, porque debemos de tener un objetivo, claro, y claro que el objetivo es alcanzar almas. Alcanzar almas, porque qué bonito también sería, ¿no? Que vinieran otras personas que también tuvieran conocimiento de Dios, pero qué hermoso sería que se llenara de almas nuevas. Que nosotros fuéramos partícipes de esa experiencia de decir, yo traje a esta alma, esta almita es mía. Y hay una piedrita más en mi corona. Entonces, que busquemos esa llenura del Espíritu Santo para que recibamos poder y poder para poder llevar el Evangelio a aquel que lo necesita. Sí, y que seamos conocidos. Ahorita apenas empezamos y vamos a empezar a armar proyectos en los cuales pues también seamos de bendición a nuestra comunidad. Porque muchas veces los cristianos son conocidos como, ay, ya me van a pedir, ya me van a pedir. Pero qué bonito sería ser conocidos por el dar, por el ser de bendición a nuestra comunidad, a los que están a nuestro alrededor. Dar de gracia no solamente el Evangelio, sino también darles y mostrarles el amor de Cristo, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico.